El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de servicio, de apoyo al prójimo más carenciado, más necesitado de esos apoyos, de esas acciones de convertir al prójimo en su objetivo principal, asistirle en momentos tan difíciles como son los de enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Es una tarea realmente dura, homérica, pero son propósitos de Dios, porque hay gente con una formación cristianísima, ese ancho ánimo de servicio. No hay obstáculos que se interponga para ello. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra oportunidad que usted tiene de cumplir con ese compromiso social, de apoyar al prójimo, jóvenes que están en alto riesgo y que la congregación salesiana cuida de ellos para hacerlos buenos ciudadanos para el país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, se inicia el programa. Y hay que saludar ese esfuerzo profesional, ese esfuerzo regional del expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández aquí tiene muchos críticos y gente que lo ven como anatema, pero miles de dominicanos también le aprecian, le respetan, le siguen como su líder político, y es una personalidad que se ha destacado por ser no solamente un simple expresidente de la República, como se señala, como una especie de jarrón chino que lo ponen aquí, allí, ni siquiera de florero tampoco, como esos floreros de funeraria que se lo ponen a todos los muertos, como hemos dicho. Que hay gente que se convierte en casi en hazmerreír muchas veces. Personalidades que han estado en posiciones importantes en el país, no solamente como presidente de la República, pero Leonel Fernández es un hombre que se ha convertido en ser un expresidente productivo,
con aquella expresión de que él no tenía con quién conceptualizar. Fue una expresión que hay que admitir que es una expresión sincera, honesta. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández ha dado prueba de ser una persona muy respetuosa. Yo lo he dicho muchas veces aquí, no tiene púas vengativas con nadie, no, usted no lo ve con odios gratuitos, que incluso yo he dicho que sus enemigos son íntimos de él. Tiene enemigos íntimos, que eso es mucho decir, porque ¿quién soporta cosas así? Gente que le deben favores a Leonel Fernández y que luego lo han abandonado políticamente, incluso con improperios. Y Leonel Fernández después le escucha, lo abraza y lo sienta a su lado. Es un ejemplo de Joaquín Balaguer como político. Porque Balaguer tenía ese concepto también. En la política no tenía enemigos, como decía, tenía adversarios, pero un adversario se convertía en el mejor amigo de Balaguer de la noche a la mañana. Por la mañana aparecía con un decreto. Los que buscaban esas logrerías por oportunismo, qué sé yo, pero otros no necesitaban del decreto. Simple y llanamente era gente que comprendía o que llegó a comprender la calidad humana de Joaquín Balaguer y la calidad como político y como presidente de la República que tenía Balaguer. Entonces, gente que yo me acuerdo que satanizaban a Balaguer, se burlaban de Balaguer y al final terminaron siendo los colaboradores de más íntima y sentida amistad, como se dice. Porque hubo casos ahí realmente emblemáticos de esa conducta. Entonces, Leonel, al celebrar este foro que se ha celebrado en La Romana, en Casa de Campo, a través de la Fundación Global, tantas críticas que ha recibido de gente que probablemente lo que están es bebiendo romo, con días de lluvia como estos, húmedos, están en sus tragos, o jugando dominó, o jugando bingo, bebiéndose su trago, comiéndose un mondongo, o una patica de puerco, unas clinejitas a la brasa, qué sé yo, por poner ejemplo. Y hay gente que ha hecho críticas severísimas a Leonel Fernández, que recuerdo que hasta los viajes se lo contaron a Leonel Fernández, que al presidente Abinader que se cuide, que le van a contar sus viajes también. Probablemente el mismo personaje que le contó los viajes de Leonel Fernández. Sin embargo, fíjense el resultado de esos viajes de Leonel Fernández, el resultado de su preparación, de su formación, que le permite que yo creo que pocos políticos de América, pocos expresidentes de la República, se dan el lujo de organizar actos de este tipo, como ese foro que se llevó a cabo en La Romana, en Casa de Campo, con fines de reforzar o de llevar una propuesta de América Latina y Caribe, unificada, porque se habla también de los desbalances, la falta de unidad que hay en América Latina y el Caribe, todos estos problemas se han desaparecido decía Leonel, los órganos que unían a América Latina, UNASUR, la OEA debilitada, la CELAC, son cosas que han ido desvaneciéndose. Que las cumbres iberoamericanas es lo único que quedan como entes de unidad en América Latina. Pero América Latina anda en esto, diríamos, en esta huida de la unidad, porque América Latina ha tenido corrientes políticas que se han querido satanizar a Estados Unidos. Entonces queremos que Estados Unidos sea el que resuelva los problemas, el que nos unifique, y luego convertimos a Estados Unidos en una suerte de
lo más dañino para América Latina. Hasta el libro aquel de Galeano que se ha mencionado tanto, que lo hemos mencionado como una especie de Biblia de la izquierda latinoamericana, las venas abiertas de América Latina. Él nos saqueó el imperialismo norteamericano. Esa es la línea que ha habido de un alineamiento ideológico que ahora hay como una especie también de realineamiento de nuevo. Entonces, son presidente de izquierda, que se le llama de izquierda ahora en América Latina, que ha ido de nuevo en ese realineamiento, y Colombia está a las puertas de un presidente de izquierda, Brasil vuelve Lula. Bueno, entonces vamos a volver como a lo mismo. Entonces vuelven a la posición de Estados Unidos queremos que nos ayude Estados Unidos. Y después el Satán, el malo, es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos también tiene sus reservas. Y parece que no se ha interesado mucho por América Latina en los últimos años. Se le ha señalado eso. El presidente Fernández, en su, diríamos, introducción al foro, pues señalaba la necesidad de que los países más ricos puedan ir asistiendo y ayudando a los países más pobres después de esta crisis de pandemia, la crisis de economía, más los problemas ahora generados con esta guerra, que no hay duda que crea problemas también de inflación, de problemas de alimentación, problemas de combustible, y tiene cierto parecido, no similar, pero un parecido con aquella crisis 2008, fue una crisis mundial, global, sumamente grave para los países pobres y los países ricos. Entonces, ese foro que se llevó a cabo en Casa de Campo, en La Romana, pues contó con personalidades como Felipe Calderón, expresidente de México, uno de los panelistas, Kevin O'Reilly, coordinador nacional de los Estados Unidos de América de la 9ª Cumbre de las Américas, que se celebrará muy pronto, y que entonces este es diríamos, un foro preparatorio para llevar alguna propuesta unitaria de América Latina, me imagino. Michael Schiffer, presidente del Diálogo Interamericano, y como moderador Eduardo Gamarra, director del Foro Latino de Opinión Pública de la Universidad Internacional de la Florida. Entonces, aquí está también Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo Fungló, Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fundación Global, Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores del país, de la República Dominicana, y Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que ese foro hacia la próxima cumbre de las Américas, desafíos hemisféricos y perspectivas renovadas. Muy bien. El periódico Listín ayer editorializó también sobre eso. La falta de unidad que hay en América Latina, pero es eso que yo he señalado, esos alineamientos y esos realineamientos ahora ideológicos, que hay que ponerle entrecomillados, han creado mucho problema y mucho alejamiento con los Estados Unidos. Y Estados Unidos, me voy a extender aquí, se señala a Estados Unidos como un país, el imperio norteamericano. Así es que lo ven. Hasta los rusos lo ven así. Siendo el verdadero imperio fue el ruso. Pues yo digo, Estados Unidos siempre ha sido un país raro, digo yo, como imperialismo. Porque los imperios siempre tenían muchísimas colonias. El imperio británico, el imperio español, el imperio francés, y todavía quedan de esas muchísimas colonias, menos España. Pero todos esos imperios, el imperio egipcio, el imperio turco, otomano, el imperio ruso, bueno, eso se ha quedado, hay que ver la guerra. Fíjense lo que están en los Balcanes y el Cáucaso. Estados Unidos heredó
porque España le entregó eso, parece, Guam y Puerto Rico. 2 atolones prácticamente. Esas son las posesiones, son los territorios heredados de Estados Unidos como imperio. Y entonces, ¿dónde está el imperialismo? Estados Unidos, que fue a invadir a Irak para robarse el petróleo de Irak. ¿De dónde está el petróleo de Irak? Ahora anda Estados Unidos buscando petróleo a ver de dónde puede comprar y por qué no se coge el de Irak. O sea, todo se monta en una propaganda. Que Estados Unidos fue a Afganistán a robarse, a gastar 18 mil millones de dólares por año que le daba a ese país. Y entonces, que Estados Unidos se va a robar los bienes de Vietnam. ¿Qué fue lo que se llevó de Vietnam? Nada. Al contrario, le dejó muchísimo material bélico ahí. Y muchísimas cosas de utilidad para Vietnam. Entonces, Estados Unidos, de la guerra de Corea, ¿qué ganó Estados Unidos? ¿Qué sacó de ahí? Problemas y muchísimos muertos. De la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué sacó de Europa? ¿Se quedó con algún país de Europa? La Unión Soviética se quedó con media Europa, de toda la Europa del Este. Entonces, Estados Unidos es un imperio que yo no entiendo cuál es el interés. Está en el Caspio, del mar Caspio. Perdón. Hay unas compañías norteamericanas que extraen el petróleo del mar Caspio. Pero Estados Unidos, ¿qué hace? Cuida a sus inversionistas y sus inversiones, sus intereses. Eso es lo que Estados Unidos como imperio, pero no es como imperio, sino como hiperpotencia. Con su poder disuasivo, su poder militar y determinante, Estados Unidos lo que hace es proteger los intereses de sus inversionistas, que son supermillonarias, y esas supercorporaciones. Entonces, el mar Caspio, se produce muchísimo petróleo que compra Estados Unidos, que viene por tubería ahí del Cáucaso. Pero eso está minado de terroristas musulmanes. Estados Unidos instaló en Kosovo una de las bases militares más grandes en el exterior de los Estados Unidos para cuidar esos intereses. Y al mismo tiempo para vigilar a Rusia también, quién sabe. Pero eso es Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los que explotan el petróleo en Rusia? Las compañías norteamericanas y las compañías inglesas y holandesas, la Shell, Total de Francia, Exxon, British Petroleum. Esos son los que explotan el petróleo. ¿Se lo roban a Putin? No, no le roban el petróleo a Rusia, se lo compran. Lo explotan y se lo compran. Estados Unidos cuida sus intereses, pero no le roba a nadie, entiendo yo. Por eso, de este foro, que yo me alegro que ese foro se haga para fines de que la gente entienda que no pueden satanizar a Estados Unidos. Las Américas, hemos vivido en este rifirrafe con Estados Unidos. Como que Estados Unidos es el enemigo de nosotros, entonces muchos hacen los Estados Unidos que todavía nos aprecian. Y Canadá, lo que tenemos que unir esfuerzos, pero no ser unos críticos hipócritas que queremos que Estados Unidos nos dé todo y después nosotros seguir criticando. Nos favorecen con las remesas, el turismo, las inversiones, entonces tenemos que apreciar eso y no convertirnos en enemigos. Por eso yo espero que de este foro se haga conciencia de eso. Y Leonel, yo entiendo que con su propia relevancia como expresidente de la República, un hombre que con una dosis mínima, como se dice, que con una dosis mínima, su oficio es ser presidente, porque yo creo que eso lo catapulta, le da el apoyo electoral, puede conseguirlo, y la fuerza del pueblo se ha ido consolidando. Leonel Fernández, ese tipo de reuniones, ese tipo de organización, le da esa trayectoria para ser un candidato potencial. Y los pueblos siempre, si en crisis, piensan en sus mejores cerebros, en los mejores organizados. La gente no es tonta, comienza a mirar y ver si las cosas se le ponen difícil.
a las autoridades nacionales, y las autoridades nacionales no pueden resolver la situación o no le favorecen, porque a veces las circunstancias no le favorecen a una administración de gobierno bien intencionada, incluso. Y puede afectar, qué sé yo, puede afectar las pretensiones de continuar en el poder. Los pueblos son así. Y Leonel Fernández es un activo, repito, con una dosis mínima de realismo. Su oficio es ser presidente. Eso es lo único que ha sido Leonel Fernández. Su propia relevancia le da eso, como hemos dicho. Así que hay que saludar ese esfuerzo de la Fundación Global por ese foro que se ha llevado a cabo en la, ¿cómo se llama?, en la Casa de Campo. El nombre realmente, Tendencias en un Mundo en Transformación. Así que se llama él. Ese es el título de él. Diríamos de la agenda en sí, del foro en sí. Busca reforzar el liderazgo en América Latina y la unidad de propósitos para llevar una buena, diríamos, una buena agenda a esa 9ª Conferencia de las Américas, que es donde Estados Unidos tiene un peso sumamente importante en las decisiones para la región. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, ayer o anoche, mejor dicho, yo veía en un programa de CNN a uno de sus presentadores, el señor Don Lemon, desde Ucrania. Hizo unos cortos videos de los campos de Ucrania, haciendas en Ucrania, que ya se sabe que Ucrania es uno de los grandes productores de granos y de alimentos, vamos a llamarles así, para el mundo. Aquellas planicies, porque que eso son inmensas las planicies, uno no ve una loma ahí en Ucrania, los llanos de Ucrania. Entonces, unos tractores enormes. Ahí la agricultura tiene una agricultura que está moderna, que tiene muchas maquinarias. Había ahí unos tractores, esos tractores John Deere, y los granjeros, señores, en medio de esta guerra, preparando sus terrenos
para sembrar sus trigos y sus centenos y avena y qué sé yo. Y su maíz, porque que ese es un país que produce en grande y que produce para todo el mundo. Por eso se habla de hambruna, porque tanto Rusia como Ucrania, que Rusia es inmenso, es un país enorme. Y Ucrania, que es un país muy grande dentro de los países europeos, este es un país grande, un país con más de 600.000 kilómetros cuadrados, pero con estas llanuras, imagínense. Entonces eso me llamó la atención, que en medio de la guerra todavía los productores están preparando su terreno para sembrar. Claro, allí no se puede jugar con el tiempo, porque allí las estaciones son muy definidas. Entonces hay que aprovechar la primavera y ya de primavera ya tenemos 8 o 9 días que se arrancó la primavera. Eso es un retraso en Ucrania, porque ahí cuando pasa el verano viene de nuevo el frío. En otoño es fríísimo eso ahí, y además el invierno peor, porque hay hielo, entonces ahí no hay suelo, sino hielo. Es decir, que en Ucrania solamente hay tiempo para sembrar y para cosechar usando parte de la primavera y el verano, porque eso es un problema, que ahí las temperaturas no juegan. Eso es muy frío, igual, y Rusia más todavía. Pero esa gente está en la misma, diríamos, en la misma zona climática. Imagínense ustedes. Eso me alentó ver esos productores, esos granjeros, casi obviando la guerra. Y uno sabe la mortificación y los problemas que esa gente tiene, porque hay otro asunto, es esos muelles. ¿Por dónde van a salir esos granos que produzca Ucrania? ¿Por dónde van a salir? Es por esos muelles de ahí, del Mar Negro. Y salen al Mediterráneo, y entonces esos trigos y todos esos productos, esos cereales de Ucrania, están prácticamente a días de ahí, a horas prácticamente del norte africano, donde muchos de esos granos se venden en cantidades enormes. Y la misma Europa que compra, que está entonces a la derecha, como se dice, en el oeste cercano. Es una pena que esté pasando esa situación por la que están sufriendo estos productores agropecuarios y todo el pueblo de Ucrania. Con un país como Rusia que cree, el señor Putin está pensando, pienso yo, en mi creencia, que le puede salir como Israel la cosa, como le pasó a Israel. Y creo que le va a terminar siendo casi similar a lo que pasó con Israel. Aunque esto va a ser distinto, porque Israel no sufrió el rechazo, al contrario, Israel lo que recibió fue apoyo en el 67, porque fue una guerra que la vio la gente como injusta, una guerra tan agresiva de 8 naciones árabes contra este pueblo pequeño, Israel. Entonces Israel se ganó el apoyo del mundo, el apoyo moral, porque venció a aquellas fuerzas de sus adversarios, que prácticamente fue una especie de tenaza que le hicieron a Israel, y Israel logró vencer. David venció a Goliat, ese era el eslogan. Pero Israel aplicó una política de tierra por paz, es decir, conquistó terrenos de Jordania, conquistó Jerusalén Este, conquistó el Golán, conquistó el Sinaí, para negociar la paz. Esa fue la tesis de Israel. Pero negociaron la paz con Jordania, negociaron la paz con Egipto, pero con Siria no pudieron negociar la paz. Y con los palestinos, en esa zona de Cisjordania y Jerusalén Este, eso es eterno. Entonces Israel, a pesar de todas esas adquisiciones de terreno que lo convirtieron entonces en un país grande, pero nunca tuvo la paz, nunca ha tenido la paz. Ganó la guerra, pero no tiene paz. Hoy acaban de matar 5 o 6 más.
israelíes y visitantes, creo que hasta ucranianos, no. Pero van 12 muertos en Israel, que hacía años que no se veían esos atentados en pleno territorio israelí. Pues Israel no ha logrado tener paz. Desde el año 1948, que se instaló ahí, no ha tenido paz. Ni la va a tener, mientras eso no se busque un arreglo con los vecinos. Entonces Rusia cree que va a conquistar, va a dividir a Ucrania. Nunca va a haber paz. Bien decía Biden. Eso va a ser una guerra larga, porque Rusia, supongamos que conquista la mitad de Ucrania y divide a Ucrania, como hicieron con Corea y esos países. Las Coreas nunca han tenido paz desde el 50. ¿Cuántos años tienen? 72 años. Y ahí no hay paz. Siempre hay unas tensiones y una cosa terrible. Y fíjense cómo es el gordito, el hombrecito cohete, como decía Trump. ¿Qué le espera a Putin? Guerra de guerrilla interna, resistencia, más ya herida la Rusia, por lo menos europea, herida de muerte moralmente, aislada, unas sanciones durísimas. Rusia será, sus ricos y oligarcas tendrán que disfrutar sus riquezas en Rusia, y eso es estrujarle esa riqueza a todo ese pueblo. Uno no sabe dónde va a terminar el señor Putin, hasta colgado en la Plaza Roja, o huyendo de Rusia, o dejando el poder para que no le hagan nada, irse a vivir a Sochi o a Crimea, qué sé yo, o en una de sus dachas que tienen esos rusos reservadas para sus jefes. Pero ahí no va a haber paz. Más el descrédito y el aislamiento que va a tener ese país. Eso es una verdadera desgracia para la Rusia europea. Porque la Rusia asiática, eso ni se siente por allá, como dicen. Eso está pegado a los mongoles o a China en sus fronteras. Pero esa Rusia europea, esa es la que va a sufrir. Porque ese intercambio de Rusia y ya la salida de todas estas empresas, la pérdida de empleo, las ventas de commodities rusos serán restringidos o no habrá venta prácticamente con estos países europeos que ya le han dejado esas sanciones tan graves, y un Estados Unidos revelado con un Biden que está con visión militarista y no con visión de dejarse humillar como hizo el señor Obama. Eso es lo que hay. Eso no es una situación fácil para ese país. Pues bien, los agricultores, me llamó la atención eso. Y pude ver esas máquinas y todo ese esfuerzo que todavía hacen esa gente con el dolor de la guerra. Ahora quiero aprovechar para decirle al gobierno que aquí nosotros los agrónomos viejos, ya yo soy un agrónomo viejo, pero nosotros pudimos apreciar, o hemos apreciado durante todos los años que hemos estado observando la agricultura nacional, el productor que abarata la comida para la gente pobre es el productor pequeño. El gobierno tiene que estar pendiente de eso, el presidente. Por eso ustedes me oyen a mí insistir en los caminos. Presidente, arregle los caminos vecinales, que le busquen el crédito, que la asistencia técnica, la extensión, que vayan donde los pequeños. Programas amplios de Prosema, el programa de servicio de maquinarias para prepararle los terrenos. Porque la gente, si usted le prepara los terrenos a un pobre, a un pequeño productor que muchas veces ni crédito tienen en el Banco Agrícola, porque entonces vienen arrastrando muchísimos problemas y la mora que tienen en sus pagos los hace rechazables en los sistemas informáticos del propio Banco Agrícola. Esa gente no tiene acceso al crédito. Pero usted le prepara su tierra a un
pequeño productor de 10, 15 tareas, 20 tareas de tierra. Que el sector privado no va por 20 tareas de tierra, no lleva un tractor a prepararle 20 tareas de tierra a un productor. ¿Por qué? Porque encuentra un tocón que le daña una goma de esa y ahí mismo se arruinó ese tractor. Y la pérdida que tiene el dueño de la máquina es tan alta para ir a ganarse unos pesitos en una parcelita. Esa gente tiene que ser asistida obligatoriamente por el gobierno. Porque son pequeñas parcelas. Pero ¿qué pasa? Ese señor que usted va y le prepara gratis esas 20 o 25 tareas de tierra, él no tiene acceso al crédito, por las razones que acabo de explicar. Pero él hace el esfuerzo de buscar sus pesitos, aunque sea prestado por ahí. O se lo da el hijo, o el compadre se lo presta, o el prestamista de la zona. Y él se esfuerza y dice, bueno, déjame buscar 2 quintalitos de habichuela para sembrarlo, déjame buscar cepa de plátano que en agricultura me la regalan, o el compadre fulano va a sacar unos plátanos y me va a ceder la cepa o me la va a vender y yo la voy a limpiar y la voy a sembrar. Ese productor, esa es la producción que baja la comida, que llega a los mercados y llega en abundancia. No es de buena calidad, tal vez. ¿Por qué? Porque los grandes productores, lo que producen generalmente lo exportan o lo venden a mercados más exigentes. Cuidado con eso. Yo recuerdo, estando en el Ministerio de Agricultura, en el año 2004, creo 2004, 2005, 2004, finales ya del 2004, en el gobierno de Leonel Fernández, hubo una política del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, de prestarle 61 millones de dólares al país para que montara un proyecto, un programa, que se llama, o se llamó, PACA, Programa de Apoyo a la Transición y Competitividad Agroalimentaria o Agropecuaria, PACA. Ese programa contemplaba apoyo a la tecnología, se implementaron muchísimos programitas de siembra con riego por goteo, riego por microaspersión, favorecer la instalación de buenos pastos, tecnología de invernadero, tecnología de riego, repito, tecnología de calidad de semilla, tecnología, por ejemplo, la reconstrucción o la preparación de los mataderos industriales, el mismo laboratorio veterinario, adecuarlo para certificar las exportaciones, las plataformas de agroexportación, etcétera, etcétera. Ese programa, el BID, exigió que el Ministerio de Agricultura o el gobierno dominicano tenía que suspender aquellos programas que eran programas subsidiados. CEBEMA, Centro de Venta de Materiales Agropecuarios, que se eliminara la fumigación aérea, que eso pasara al sector privado, como de hecho pasaron al sector privado. La fumigación aérea. Estaba el proyecto La Cruz de Manzanillo, que se desprendiera agricultura de eso. Creo que la presidencia tuvo que hacerse cargo de ello. También que desapareciera el programa PROSEMA, Programa Servicio de Maquinarias Agrícolas o Agropecuarias. Entonces, ¿qué iba a hacer? Agricultura, hacer una cooperativa con los tractoristas, los que manejaban las máquinas, hacerle una cooperativa y los tractores pasárselo a ellos. Y el ministerio se desprendía del servicio de maquinaria para que eso le diera el servicio a los productores, se lo dieran los propios operarios que tenía el sistema y que eran pagados oficialmente por el ministerio. Y esos tractores, esas máquinas se le iban a financiar ahí. Y yo recuerdo que le dije al ministro, ministro, oiga lo que le voy a decir. Ese programa
puede ser una exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero agricultura no se puede desprender de todos estos tractores. Aquí hay que dejar tractorcitos, algunos tractores en las direcciones regionales, para darle servicio a esos pequeños productores o a compromisos políticos inclusive, o de amigos, de gente que va, mira, ministro, yo quiero que usted me facilite un tractor para preparar una tierra. Va un cura, por ejemplo. ¿Y cómo usted le manda al cura que vaya uno del servicio privado a darle el servicio al cura? Usted debe tener algo ahí, un tractorcito para ese servicio, para los políticos, incluso hasta para el presidente de la República. Imagínense ustedes que el presidente de la República le diga a un ministro de Agricultura, mire, ministro, mándemele un tractorcito ahí a Monteplata, unos agricultores que estuve por ahí el sábado y me pidieron que le prepararan 200, 300 tareas de tierra, son como 10 productores que hay ahí. ¿Qué va a hacer el ministro? ¿A buscar un tractor privado, a alquilarlo? Debe tener el par de tractorcitos, como dicen, para dar esos servicios. Y eso se hizo, y se quedaron esas máquinas en agricultura, precisamente para darle servicio a esos pequeños productores, que son, repito, los que bajan la comida en los mercados. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles a los amables seguidores del programa que los miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Me ha tocado vivir en pandemia momentos especiales. Ese es el título de su blog, La Pregunta, del doctor Marino Vinicio Castillo. Les invito a que lean y se pongan en esa posición de alumnos, porque el doctor Castillo es verdadera pedagogía lo que nos da los miércoles y los domingos. Bien, la Procuraduría General de la República, o la procuradora, la señora procuradora, hizo un resumen de su trabajo. Es incuestionable, el trabajo de Miriam Germán ha sido brillante, un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha seriedad, mucha responsabilidad. Obtener pruebas, señores, para someter a alguien a la justicia y condenarle, y tenerlo preso 18 meses, usted tiene que hacer pruebas, buscar las pruebas lícitamente, buscarlas con métodos lícitos, legales. Por eso la paciencia, el tiempo, lo solicitar, la información, porque no es fácil. Lícitamente, repito, buscar pruebas para someter a un señor o a una dama a 18 meses de prisión. Irle a pedir 18 meses de prisión a un juez.
Usted tiene que ir sólidamente, pero no solamente con el papeleo ahí, sino su conciencia debe estar tranquila de que usted está haciendo lo correcto. Y uno tiene que reconocerle eso, que Miriam Germán, ese es el trabajo que yo le respeto y le admiro. Desde luego, ella ha dicho que su lucha es luchar contra esa corrupción administrativa, que es amplio, eso es muy difícil, es una lucha terrible, tenaz, que ella prefiere, como también es el deseo del presidente, de que se busque la forma de que el nombramiento del fiscal no dependa de una persona que está sujeta a un decreto, que el presidente, qué sé yo, que un día amanezca que le cayó mal lo trago en la noche y diga que el ministro que tiene la culpa de eso es el de justicia y que lo cancela y ya no. Claro, eso es una exageración lo que yo he planteado, porque eso no se ve así, pero que, por ejemplo, bueno, le metan preso un compadre, y entonces, o le metan preso un hermano, eso es muy, o un amigo o una amiga que le hagan preso, o le hagan un allanamiento. El presidente de la República tal vez se puede sentir molesto. Entonces, también el mismo procurador puede sentir presión de no hacerlo, pero yo he dicho lo siguiente: el que es serio se lo dice al presidente: mire, presidente, yo voy a allanar esa vivienda, o la allana, y si el presidente se molesta por eso, entonces mire, ahí está mi cargo, y se va. Entonces que venga y ponga otra. ¿Quién es que se desacredita? El presidente, que se va a desacreditar. No es el renunciante o el que ha puesto en jaque al presidente incluso. Es decir, ella ha pedido eso, y eso hay que hacer una reforma constitucional, y eso ha tenido sus críticas y sus objeciones, no hay duda de ello. Ahora, ella señaló que todo lo que se ha hecho nunca se había avanzado como tanto en esa lucha por la Procuraduría, pero yo le voy a dar un consejo a doña Miriam, si es que puedo darle consejo a ella, porque eso es muy duro. Pero el verdadero juicio no se ha hecho con respecto a la corrupción administrativa, porque la gente está expectante, esperando un juicio mayor. Esos son juicios menores. El juicio mayor, por eso todavía aquí no ha pasado un juicio como el de Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse, todos los que están muertos de ese juicio, que son muchos. Aquí no se ha hecho un juicio como el de Salvador Jorge Blanco, por la calidad de los abogados, tanto de la defensa como de la acusación. El peso de las acusaciones, porque esas acusaciones, aunque se han querido desacreditar sobre la base de que eso fueron persecución política del gobierno de Balaguer, sin embargo, aquí se ha citado muchísimas veces, que lo ha dicho el doctor Marino Vinicio Castillo, vinieron 7 juristas de Venezuela a ver los cargos contra Salvador Jorge Blanco cuando pidió asilo en la embajada, y ahí estaban gente de talento y de gente de verdad, de profesionales de verdad del derecho en Venezuela. Y cuando vieron el expediente que le llevaron, vieron crimen, no le concedieron el asilo a Jorge Blanco, siendo Salvador Jorge Blanco un amigo y su partido, del partido gobernante. Jaime Lucinchi era el presidente de Venezuela, de Acción Democrática. Es decir, aquí no ha habido un juicio como ese, con el talento de los abogados, repito, y las horas de trabajo jurídico que hubo ahí. Entonces hay que superar ese juicio. Por eso yo digo, a doña Miriam o a su gestión le van a quedar esos manchones, esa mancha de que, ¿por qué no es que se persiga a Danilo Medina, ni a ese grupo de gente que se señalan como, y que dan pruebas, muestra de su riqueza, de sus bienes inconmensurables? Pero esa gente no ha podido ser investigada, ni siquiera investigado. Entonces queda algo pendiente de que no hay total independencia, como yo he señalado, del Ministerio Público, porque ¿por qué esa gente no pueden ser investigados? Ahí hay una querella que yo me he señalado 1000 veces. Esa querella la depositó Participación Ciudadana y un grupo de sociedad civil, y se ha muerto ahí, se ha quedado en latencia, nadie la mueve. ¿Y por qué? Porque alguna influencia o algún mando superior, jerárquico, le ha dicho a Miriam Germán que no mueva eso.
o Miriam es consciente de que le van a llamar la atención y no lo mueve. Y más cuando el propio Hipólito Mejía, un expresidente de la República y uno de los dirigentes más importantes del partido oficial, ha señalado que los expresidentes no pueden ser perseguidos, pero ni siquiera pueden ser investigados. Es decir, todo este esfuerzo que se ha hecho de la Procuraduría es válido, serio, responsable, pero está corto. Están pendientes, el juicio mayor está pendiente. Por eso digo, aquí no ha habido un juicio contra corrupción política como el que se hizo contra Salvador de Blanco, por la calidad de la acusación y la calidad de la defensa y de los acusadores como abogados. Es decir, ese es el juicio mayor. Hasta que Miriam Germán no haga un juicio de ese tipo, eso se queda en juicios menores. Pero ese es mi criterio, que es posible que esté equivocado, y más que soy un verdadero profano, supino profano en la materia. Pero es lo que hasta ahora hemos venido planteando y no se nos hace caso, ni nadie, ni siquiera los que sometieron la querella la mueven, la promueven. Y hay evidencias clarísimas de que es pasible de ser investigado, y no solamente investigado, de ser sometido a la justicia, tanto Danilo Medina como los demás, como muchos de sus más cercanos colaboradores, porque ese caso de las visitas sorpresa es otro caso de juicio mayor, y que la misma Procuraduría le teme llevar el juicio mayor. Entonces, ¿son válidas las preocupaciones? Pienso yo. Bueno, me queda muy poco tiempo, pero el presidente dio una prueba de verdad de buen gobierno. Se dedicó a trabajar por el Cibao, hizo pequeñas obras que son importantes. Eso es lo que yo vivo pidiendo, presidente, atiendan esos caminos de campo, caminos productivos. El presidente fue a canalizar un río, dejó un trabajo ahí iniciado, 1.400 millones de pesos. Ojalá eso tenga la fortaleza de la continuidad y no se quede trunco en un deseo. Pero electrificar, eso es tremendo. Eso es una obra social extraordinaria. Comunidades de Baitoa y comunidades de ahí cercanas todavía a las provincias de Santiago y de Moca y todas esas provincias ahí. ¿Cómo es posible que todavía esos lugares tan especiales, de tanta gente buena, no tengan servicio de electricidad? Todo eso ha sido un esfuerzo extraordinario. El gobierno se ganó una buena nota ahí. ¿Por qué? Ha vivido asediado. El gobierno tiene muchísimo. Ese caso de AstraZeneca, eso es un error del gobierno, por la falta de asesores, que no se pueden firmar contratos. Entonces, esa buena obra del presidente inmediatamente se ve opacada, porque eso es una obra importante, todos esos trabajitos pequeños que se ven pequeños pero grandes en beneficio para esas comunidades que ven eso, ese esfuerzo, esas comunidades lo valoran en grande. La energía, o el agua, el acueducto, el camino, la carreterita, arreglarle la calle, qué sé yo, esas cosas tienen valor en las poblaciones rurales. Felicito al presidente por ese esfuerzo. Pero entonces aparecen estas fealdades, esas decisiones por falta de asesoramiento. Ese caso de AstraZeneca, ¿qué contrato es ese? No se le puede someter ni siquiera a arbitraje, porque ¿y cómo es esto? Entonces así hay muchísimas cosas que quedan y se le pegan al gobierno. Una carcelita por allí, que en una carcelita en la Loma Linda, qué sé yo qué. Cosas tan feas como esa. Y quedan muchísimos esfuerzos gubernamentales que se anuncian y quedan como en el aire, en el limbo. La carretera del Ámbar, que hay un plan para San Juan de la Maguana, pero uno no sabe nada de eso. Entonces el gobierno, el esfuerzo positivo y bueno como ese que hizo el presidente ayer en toda esa zona de ahí de Santiago, Gurabo, Baitoa, etc. Entonces, ¿cómo se dice? Hay un desbalance, se desbalancea todo, se le cae la balanza.
porque entonces lo negativo, aparecen más cosas negativas. Y no voy a decir que tumban las positivas, pero afean las positivas. Entonces, ¿por qué esas cosas? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.